seguramente. Mira, esa es una discusión obviamente muy compleja, pero el progreso fundamentalmente consiste en el descubrimiento de aquello que nosotros no conocemos. Para que eso ocurra, uno necesita espacios de libertad que permitan a los seres humanos desarrollar sus potencialidades, sus capacidades y desplegar su singularidad, es decir, aquello que los hace distintos de todos los demás. En ese ambiente de libertad que estimula el desarrollo de las capacidades y que lo permite, es cuando surge el progreso. El progreso, por definición, no puede ser planificado por alguien desde arriba porque es algo que todavía no conocemos. Es decir, hace 100 años atrás, o cuando Julio Verne escribía estos famosos libros de cuando íbamos a llegar a la luna y todas esas cosas, todo el mundo pensaba que el tipo estaba loco, nunca se habrían imaginado que alguna vez los seres humanos iban a llegar a la luna, menos aún volar un par de siglos atrás. Y sin embargo, ahí estamos. Entonces, esas cosas son un misterio y se va develando en la medida en que nuestra creatividad y nuestra capacidad de ingeniarnos para resolver problemas encuentra un marco institucional apropiado para que obviamente se despliegue. Eso es el progreso a mi juicio. No hay una definición exacta, mira, el progreso es esto. En general es aquello que el espíritu humano añora y lo busca cuando tiene espacios de libertad para perseguirlo. Axel, quiero volver al tema de la libertad porque cuando vivimos en un país con una diferencia salarial tan abismante, donde el 50% de los trabajadores gana hasta 300.000 pesos, cuando el 70% gana hasta 426.000 pesos, ¿hay libertad en ellos para elegir algo de lo que quieren para su vida? Lo que pasa es que hay que distinguir algunos conceptos. Libertad es una cosa, riqueza yo creo que es otra. Yo eso lo tengo claro. Claro, entonces es cierto que esa es una situación que tiene que mejorarse. Entonces la pregunta es, ¿cómo la mejoramos? Ahora, así como un artista, si no tiene libertad para crear, no puede crear su música ni su arte, digamos. Si uno no tiene libertad para crear esa riqueza que nos permite a todos salir adelante, no puede crearla. Vamos a una cosa un poquito más concreta. Si uno estudia los países del mundo, según el ranking de la Fundación Fraser, estaba en Canadá, que es una de las más importantes del mundo, que hace este ranking tan famoso, los países con mayor libertad económica del mundo tienen en promedio ingresos de los más pobres de esos países que son 10 veces superiores a los de los países con menor libertad económica en el mundo. No es lo mismo ser pobre en Suiza que ser pobre en Venezuela, por ejemplo. O sea, son cosas completamente distintas. El pobre en Suiza es un rico en Venezuela y en realidad no le falta prácticamente nada que necesite. Entonces, ¿cómo ha logrado la humanidad enriquecerse en estos últimos 200 años? Porque hace 200 años, 250 años atrás, antes de la Revolución Industrial, todos vivíamos en la humanidad con 99.9% de la población vivía con menos de $2-3 al día. Eso es una estadística. ¿Cómo se logra ese salto en creación de riqueza que nos permite a todos ahora vivir mejor que lo vivía el rey Luis XIV de Francia, donde no tenía acceso a cosas que nosotros sí tenemos acceso? Bueno, se logra con un conjunto de instituciones que permiten precisamente que grupos de interés que en esa época en el mercantilismo capturaban el Estado y sacaban rentas de todo el mundo, ya no puedan vivir así, que entren los mercados, que entre la competencia, que la gente pueda desarrollar sus negocios. Y hay otro aspecto que es muy importante, que lo trata la profesora McCloskey en Estados Unidos, que es que se dignifica el rol del emprendedor y del innovador, los Steve Jobs de la época, por decirlo. ¿Cómo vamos a tener un Steve Jobs si no tiene la libertad para crear Apple y crear todas esas cosas que nos mejoran la vida a nosotros? Jobs, si no hay posibilidades de educación, no hay posibilidades de salir, si venimos predeterminados en Chile por donde nacemos. Axel, perdona. Hasta cierto punto sí, pero ¿cómo resolvemos ese problema? Lo resolvemos dándole más libertad a la gente para que pueda crear las oportunidades que permiten salir adelante. Pero esa libertad es una fantasía. Es que si fuera una fantasía, ¿cómo llegamos a tener un nivel de ingreso que teníamos de $4.000 hace 30 años atrás a uno de más de $20.000? ¿Pero quién recibe ese ingreso de $20.000, Axel, hoy día en Chile? No, si uno estudia el estudio del profesor Sapelli, lo que muestra es que ese ingreso está mucho mejor distribuido hoy día que lo que era hace 40... No solo es más, está mucho mejor distribuido. O sea, las clases medias que antes no existían... sigue siendo muy mal distribuido. O sea, independiente que hayamos avanzado, sigue siendo mal distribuido. No es lo que prueba ese estudio. Lo que prueba ese estudio es que la redistribución ha mejorado muchísimo. Ahora, si uno toma el Gini por corte, es decir, por generaciones, la redistribución es cada vez más igualitaria. Y si uno incorpora las transferencias que realiza el Estado, ¿no es cierto? Porque el Estado realiza transferencias y un gasto social muy importante. Sí, por supuesto, porque si no hay gente que no sobrevive. El promedio de desigualdad que tenemos en Chile es parecido al de los países europeos, al promedio de países europeos. Entonces, el tema en Chile con la desigualdad está que si uno toma el quintil de más alto ingreso, el decil, y el de más bajo ingreso, y uno los saca, por ejemplo, los 8 deciles que siguen son muy igualitarios. Lo que hace la gran diferencia es el de arriba y el de abajo. No, sobre todo el de arriba.